Hola, saludos a todos, espero que estén muy bien, lo prometido es deuda. Aquí está el video de razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Sin más, pues vámonos directo a la explicación. Bueno, antes de iniciar necesitamos recordar algunas definiciones importantes. Primero, eh, esto de las razones trigonométricas parte de la idea de un triángulo rectángulo. Aquí tenemos justamente ese triángulo rectángulo y lo reconocemos porque uno de los ángulos internos mide 90 grados, que es justamente este que se forma entre el lado verde y el lado azul. Ahora, como es un triángulo rectángulo, cumple con el teorema de Pitágoras. Estos dos entonces se les conoce como catetos y el lado más largo es la hipotenusa. Ahora observen cómo este lado rojo, la hipotenusa, y este lado azul, uno de los catetos, le dan forma a este ángulo agudo de 58 grados. Por definición, este lado forma parte del ángulo. Si moviéramos nosotros este segmento de recta hacia cualquier otro lado, la dimensión del ángulo cambiaría. Entonces, este cateto se le conoce como adyacente, porque forma parte del ángulo. El cateto que no toca para nada el ángulo, que está solo y triste acá, es el cateto opuesto. Ahora, aquí del lado izquierdo están las medidas que tienen esos lados. La hipotenusa mide 1, el opuesto, que es el segmento de B a C, mide 0.85 y el adyacente mide 0.52. Aquí hay tres divisiones que estamos nosotros realizando. La primera de ellas es el opuesto sobre la hipotenusa y nos da 0.85. La segunda de ellas es el adyacente sobre la hipotenusa y nos da 0.52. Y la tercera división es el opuesto entre el adyacente y nos da 1.60. Ahora, si nosotros cambiamos este ángulo, si nosotros movemos este punto, esas divisiones cambian. Observen cómo el ángulo se vuelve más y más pequeño y las relaciones, estos valores cambian de valor, valga la redundancia. Ahora, ¿qué pasa si yo hago el triángulo más grande pero no cambio los valores de estos dos ángulos? Observen los resultados que están aquí. Voy a empezar a hacer el triángulo más grande. Cambió las dimensiones de la hipotenusa, cambió la dimensión del cateto opuesto, cambió la dimensión del cateto adyacente, pero estos resultados se mantuvieron exactamente iguales. Ahora puedo regresarlo. Observen cómo ese 0.53 se mantiene, ese 0.85 se mantiene y ese 0.62 se mantiene. Estas relaciones justamente son seno opuesto sobre hipotenusa, coseno del ángulo adyacente sobre hipotenusa y tangente del ángulo opuesto sobre adyacente. Cuestiones importantes de que nos deja esta pequeña demostración. Primero, sin importar el tamaño del triángulo, mientras se mantengan los valores de los ángulos constantes, en este caso el de 90 grados y uno de los ángulos agudos, tenemos una infinidad de triángulos que terminan siendo semejantes por criterio ángulo-ángulo. Y las razones del opuesto sobre la hipotenusa, del adyacente sobre la hipotenusa y del opuesto sobre el adyacente se van a mantener siempre constantes. Seno, coseno y tangente de un mismo ángulo, sin importar el tamaño del triángulo, siempre son constantes. Y esto nos ayuda a encontrar dimensiones desconocidas, conociendo únicamente el valor de uno de los lados y el valor de uno de los ángulos de estos triángulos rectángulos. Vamos a resolver tres ejercicios, uno con seno, uno con coseno y uno con tangente, para que quede más claro el tema. Tenemos aquí este pequeño problemita. Tenemos una rampa que se desea construir y se desea conocer esta dimensión, la dimensión de qué tanto hay que recorrer encima de la rampa.
sabemos que se construyó a 1.5 metros y que el ángulo que lleva la rampa es de 15 grados. Entonces, empecemos a notar lo que tenemos. Nuestro ángulo es de 15 grados. Este lado no forma parte de la construcción del ángulo. Entonces, por definición, este sería el opuesto. Y me interesa conocer esta dimensión. Esta dimensión es el lado más largo del triángulo rectángulo, por tanto es la hipotenusa. La hipotenusa es la dimensión que estoy buscando. Como tengo ángulo, el opuesto, y deseo conocer la hipotenusa, la razón trigonométrica que relaciona opuesto e hipotenusa es la razón seno del ángulo. Entonces, seno de 15 grados va a ser igual al opuesto 1.5 entre la hipotenusa, que es el valor que estoy buscando. Ahora, conociendo justo esos valores, despejo para encontrar el valor de D, multiplico mi ecuación por D y luego divido entre seno de 15 grados. Entonces me queda, ya despejando, la distancia va a ser igual a 1.5 entre el seno de 15 grados. Saco aquí la mata de ecuaciones y pongo 1.5 entre seno de 15 y me da 5.79. Entonces esa distancia es de 5.79 metros. Bueno, vamos a resolver este problema. Dice que tenemos aquí un poste de pues podemos imaginar de distribución de electricidad. Otra vez. 3, 2, 1. Bueno, vamos a resolver esta situación. Se desea conocer la altura de este poste y de la dimensión de este tirante de hierro. Y tenemos este diagramita que nos dice que el ángulo que tenemos aquí vale 67 grados y que la dimensión desde la base del poste a la base del tirante sería de 3.4 metros. Vamos a empezar primero con la altura. ¿Sí? Como tenemos un ángulo de 67, el ángulo mide 67 grados. Y conozco el valor de uno de los lados que forma el ángulo. Entonces conozco el valor del adyacente. El adyacente mide 3.4 metros. Y me interesa conocer el valor de la altura. La altura es uno de los lados que no forma parte del ángulo. Entonces esta altura sería el opuesto. El opuesto sería mi altura y es mi primera incógnita. Si se fijan, tengo opuesto y adyacente en un mismo lugar, por tanto tengo que utilizar el valor de la tangente. La tangente del ángulo de 67 grados tiene que ser igual al opuesto, que es la altura, entre el adyacente, que mide 3.4 metros. Vamos a despejar nosotros esta ecuación para dejar sola nuestra variable, que es la altura, y decimos, multiplicamos la ecuación por 3.4 para suspender este de aquí, y nos queda 3.4 por la tangente de 67 grados, y esto nos va a dar el valor de la altura. Ok, ahora tomamos aquí la mata de ecuaciones y ponemos 3.4 tangente de 67 y nos da 8.009. Entonces la altura es de 8.01, redondeemos, metros. Ahora encontremos la dimensión del tirante de hierro. En ese caso el ángulo nos sigue sin cambiar. Ángulo. Conozco la dimensión del adyacente. Y
me interesa conocer la dimensión del lado más largo de este triángulo rectángulo que se formó. Entonces me interesa la hipotenusa, que es X. Como tengo adyacente e hipotenusa, voy a utilizar la función coseno del ángulo. Coseno de 67 va a ser igual al adyacente sobre la hipotenusa. Entonces ahora es 3.4 entre la hipotenusa. Despejamos, multiplicamos por X y cambiamos de posición el coseno por la X. Y queda entonces que esa hipotenusa vale 3.4 entre el coseno de 67 grados. Igual, vamos a ayudarnos de la mateecuaciones. 3.4 entre coseno de 67. Y nos da 8.701. Entonces, ese tirante de hierro mide 8.7 metros. Es importante para solucionar esta clase de situaciones que tienen que ver con las razones trigonométricas el recordar siempre las relaciones. Entonces, algo que les puede ayudar es la palabra SOHCAHTOA. Seno es igual a opuesto sobre hipotenusa. Coseno es igual a adyacente sobre hipotenusa. Y tangente es opuesto sobre adyacente. SOHCAHTOA. Por mi parte es todo, espero que hayan comprendido y seguimos en contacto. Nos vemos en el próximo video.